Hola, buen día. Mi nombre es Luisa Geraldine Cordero Pacheco y soy aspirante a LANS. Y el día de hoy estaremos viendo el tema de médula espinal. Vamos a tener que la médula espinal es una conexión, va a establecer una conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Va a constar de 31 pares de nervios espinales y va a tener fibras sensitivas, motoras somáticas y fibras sensitivas motoras viscerales. Su forma va a ser cilíndrica. Va a iniciar en el foramen magno, en el hueso occipital, y va a continuar por la médula espinal. Y va a terminar en los adultos en L1 o L2. Comencemos con su embriología. La médula espinal deriva de la porción caudal de la placa neural embrionaria y de la eminencia. La placa neural va a dar origen a los segmentos cervical, torácico y lumbar, mientras que la eminencia caudal da origen a los segmentos sacros y coxígeos. La placa neural aparece como un área especializada del ectodermo o neuroectodermo, posterior a la notocorda a los 18 días aproximadamente. Hacia los 20 días de gestación, la placa neural es una estructura alargada más ancha en su porción rostral, lo que será en un futuro el encéfalo, y se estrecha caudalmente, lo que será nuestra médula espinal. Aquí podemos ver el desarrollo de la médula espinal. En la vista A, en la placa A, es un corte transversal y la visión dorsal de la placa neural y su correlación de las estructuras con el tubo neural de la médula adulta. Vamos a tener que el área blanca representa la posición aproximada en la sustancia gris intermedia. Tenemos malformaciones, por ejemplo, aquí en la D, esta malformación implica defectos de tejido nervioso o del hueso que lo rodea y esto se va a llamar raquisquisis. La raquisquisis es cuando los pliegos neurales no se fusionan en la línea media y el neuroectodermo indiferenciado permanece expuesto. La espina bífida oculta se caracteriza por una falta parcial de los arcos vertebrales. El área de defecto puede estar señalada por un mechón de pelos oscuros. La espina bífida quística se observa como dilataciones que pueden contener solo meninges y líquido cefalorraquídeo. En ese caso será meningocele o meninges, líquido cefalorraquídeo y partes de la médula espinal. En ese caso será mielomeningocele. Eh, Meningocele va a estar marcado con E y mielomeningocele es esta, que es médula discontinua. Y tenemos también anencefalia con rasquisquisis, que es aquí en la letra marcada con F. La anencefalia es un fallo en el cierre del neuropodo anterior que va a producir una alteración del desarrollo normal del cráneo y del encéfalo subyacente, o mejor dicho, sería una megalencefalia, que significa sin una parte del encéfalo. Pues el tronco del encéfalo se encuentra básicamente intacto, pero el procencéfalo y el cerebelo están prácticamente ausentes. También tenemos que acá el cierre avanza simultáneamente en dirección rostral y caudal, creando un último término, unas aberturas pequeñas a ambos extremos entre la cavidad del tubo neural y la cavidad amniótica que los rodea. Aquí en la figura B podemos observar los neuroporos anterior y posterior, que son formados como aberturas pequeñas a ambos extremos de la cavidad del tubo. Los neuroporos anterior y posterior se cierran a los 24 y 26 días de gestación, respectivamente. Acá tenemos el surco limitante, la placa alar que da origen a la asta dorsal y transmite información sensitiva, y la placa basal que da origen a la asta ventral y me va a dar información motora, me transmite información motora. El tubo neural va a tener a la zona ventricular y zona marginal. Y en una última división, las neuronas postmitóticas y las células gliales van a migrar para formar la zona intermedia. Entonces, el tubo neural va a quedar dividido en tres zonas, que son ventricular, intermedia y marginal. La zona intermedia tiene columnas de neuronas en diferenciación que forman el par de placas alares posteriormente y el par de placas basales anteriormente. Las neuronas de la placa alar se diferencian en neuronas de los trapos de proyección e interneuronas de la asta posterior del adulto. Aquellas de la placa basal se convierten en motoneuronas e interneuronas de la asta anterior. La zona gris intermedia se origina a partir de porciones tanto de las placas alares como las basales. Y las células de la cresta neural se diferencian en células de ganglios raquídeos. En esta imagen podemos ver que la médula espinal humana se extiende desde el foramen magno, como vimos, hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Va a constar de 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, más un nivel coxígeo. Aunque generalmente cilíndrica, la médula va a poseer intumescencias. Va a poseer dos, la cervical, que va de C3 a T2, y que va a originar los nervios que forman el plexo braquial, que va de C5 a T1, y la inervación motora de extremidades torácicas. De eso se va a encargar. Y la lumbar, que va de L1 a S3, y origina el plexo lumbrosacro, que va de L1 a S4, y se va a encargar de inervación motora de extremidades pélvicas. Y una de sus funciones también, aparte de la inervación motora, va a ser el control de esfínteres. ¿Para qué sirven estas intumescencias? Estas sirven para acomodar las reservas de motoneuronas inferiores, alfa, grandes en estos niveles medulares respectivos. Mm, Existen 8 raíces cervicales, pero solo tenemos 7 vértebras. Por lo tanto, ¿cómo se relacionan las raíces con sus vértebras correspondientes? Por ejemplo, la raíz de C1 se localiza entre la base del cráneo y la vértebra C1. Por consiguiente, las raíces desde C1 hasta C7 se localizan por encima, por rostrales de la vértebra respectiva con su mismo número. Y en la raíz C8 se localiza entre la vértebra C7 y T1. Para esto tenemos la regla de Chipaut, que explica un desnivel que existe entre el origen de las raíces espinales y su salida por el conducto vertebral. Vamos a tener la vértebra y este segmento medular correspondiente, por ejemplo, en cervicales se suma 1, en torácicos superiores 2, en torácicos inferiores 3. En la vértebra T10 va a corresponder al segmento medular de L1 a L2, en T11 de L3 a L4 y en T12 va a corresponder al segmento medular L5. Y la vértebra L1 va a corresponder a segmentos medulares sacros y coxígeos. Hablemos de meninges. El cilindro del saco dural que rodea la médula espinal se fija en el reborde del foramen magno y en el extremo caudal cerrado se ancla al coxis mediante el filum terminal externo. Este saco dural está separado de las vértebras por el espacio epidural.
La médula espinal, a su vez, fijada al saco dural mediante los ligamentos dentados situados lateralmente y por el filo terminal interno. El filo terminal interno se extiende caudalmente desde el final de la médula espinal, el cono medular, y termina en la porción adelgazada cerrada del saco dural que se localiza adyacente a la vértebra S2. El filo terminal externo se extiende caudalmente desde el saco dural cerrado hasta su punto de fijación en la cara interna del coxis. La membrana aracnoide se adhiere a la superficie interna de la dura madre. La pia madre está fijada íntimamente en la superficie a la superficie de la médula. Como se observa aquí, en el espacio subaracnoideo entre estas capas aracnoides y piramidales se continúa con el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo y contiene líquido cefalorraquídeo. En los adultos, el cono medular se localiza a nivel del cuerpo vertebral L1 o L2. Desde este punto y extendiéndose caudalmente se encuentra una parte ensanchada del espacio subaracnoideo espinal y la cisterna lumbar. Esta cisterna contiene las raíces posteriores y anteriores desde los segmentos espinales L2 hasta posición a medida que se extienden caudalmente. En conjunto, estas raíces van a formar la cola de caballo o caudequina. El método de elección para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos es la punción lumbar, como sabemos, en lo que se introduce una aguja en gran diámetro entre los arcos vertebrales L3 y L4 o de L4 y L5 hasta la cisterna lumbar. Hay una cuarta meninge que es SLIM, por sus siglas en inglés, o membrana de tipo linfática subaracnoidea, que tiene una función de defensa inmune. Ahora comencemos con su estructura. La médula espinal a nivel de C7 muestra una organización básica de sustancia gris, de la sustancia blanca y de las meninges. El patrón de las láminas de la sustancia gris se muestra de este lado izquierdo. Podemos notar que la médula espinal adulta está compuesta por un área central en forma de mariposa con somas neuronales, la sustancia gris, y fibras mielínicas y amielínicas que la rodean. La sustancia blanca de la médula espinal se divide en tres grandes regiones, cada una de las cuales está compuesta de tractos o fascículos individuales. El cordón posterior se localiza entre el septo medio posterior y el borde medial del asta. En los niveles cervicales, esta área consta de los fascículos graciliformes. Conjuntamente se conocen como columnas posteriores o dorsales. Estos fascículos van a tener una función de BTPP, vibración, tacto, propiocepción y presión. Burdáceo y coliforme van a inervar miembros superiores de T6 para arriba y gracil o gol de T7 para abajo y van a inervar miembros inferiores. El cordón lateral es el área de sustancia blanca localizada entre los círculos posterolateral y anterolateral. Esta región de la médula contiene tractos ascendentes y descendentes. Y es clínicamente importante, acá se observa, que las más importantes para el diagnóstico de un paciente afectado son el tracto corticoespinal lateral y el sistema anterolateral. Eh, También tenemos que situada entre el surco anterolateral y la fisura media ventral o anterior, existe una región relativamente pequeña, el cordón anterior. Esta área contiene fibras reticuloespinales y vestibuloespinales, que son porciones del sistema anterolateral. El tracto corticoespinal anterior y un compuesto denominado fascículo longitudinal media. Acá, regresando, tenemos dos componentes pequeños, aunque importantes, de la sustancia blanca, que son la comisura blanca anterior y el tracto posterolateral o dorsolateral. La comisura blanca anterior está localizada en la línea media anterior y está separada del conducto central por una banda estrecha de células pequeñas. El tracto posterolateral o tracto de Lissauer es un haz pequeño de fibras poco mielinizadas o amielínicas que limita el asta posterior. El surco medio posterior separa la porción de la médula en dos mitades y contiene una capa delicada de pia madre, el tabique medio posterior. El surco posterolateral que discurre a lo largo de toda la médula representa el punto de entrada de las fibras de la raíz posterior sensitivas. El área se denomina frecuentemente la zona de entrada de la raíz posterior o dorsal. En las regiones cervical y torácica superior se encuentra un surco y un septo intermedio posterior entre los círculos posterolateral y medio posterior. El surco y el septo se mencionan entre el fascículo gracil localizado medialmente y el fascículo cuneato superiorme que está lateralmente. Estos forman un conjunto, el cordón posterior, como anteriormente lo decíamos. Los cordones lateral y anterior representan otras dos áreas grandes de sustancia blanca espinal. Debido a la organización, el septo intermedio posterior solo está presente en los segmentos torácicos superiores y en los cervicales. En la superficie anterolateral de la médula espinal, el surco es el punto de salida de las fibras de la raíz anterior motora. Dado que las raíces anteriores salen con un patrón algo irregular, este surco no está tan definido como el surco posterolateral. Tenemos también que la sustancia gris espinal está dividida en una asta posterior y una asta anterior, y la región en donde estas se unen se llama asta intermedia o gris intermedia. Vamos a comenzar con la sustancia gris. Está compuesta por somas neuronales, sus dendritas y la parte proximal del axón, terminales axónicas de las fibras hacen que haya sinapsis en esta zona y por células gliales. Debido a que esta región posee pocas fibras mielínicas, tiene un aspecto claro y posee una forma característica en los cortes teñidos para la mielina. Vamos a tener a las láminas de Rexen. En base a la forma, tamaño y distribución de las neuronas localizadas en esta área, la sustancia gris se va a dividir en láminas, las láminas de Rexen, de 1 a 10, alrededor del conducto central, que es este. Estas láminas también se caracterizan por su estructura celular, por ejemplo, motoneuronas grandes o por las entumescencias, las referencias que reciben y la trayectoria. Aquí en las láminas de Rexen vamos a tener de la lámina 1 a la 4 van a tener una función de sensaciones exteroceptivas que va a ser como olfato, visión, tacto. De las 5 a las 6 vamos a tener sensaciones propioceptivas como el tono muscular. En la 7 va a ser un relevo entre mesencéfalo y cerebelo para movimientos más precisos y finos. Esto para una mejor coordinación. En la 8 modula la actividad motora por células de Renshaw y
vamos con la 9, que es la principal área motora de la médula espinal. Esta va a estar siendo controlada e inhibida por la lámina 8. Y la 10, que contiene neuroglía, entonces su función va a ser estructural y nutricia. Y de este lado podemos notar las estructuras que están por regiones, dependiendo de la lámina y en qué niveles se encuentran y su función. Eh, Continuamos con este esquema. Vamos a tener que son segmentos representativos de la médula espinal en orientación anatómica de este lado y clínica de este lado. La morfología general de la médula espinal en cada segmento es claro en una mielografía y es idéntica a la sección anatómica correspondiente de este lado. Comencemos con la descripción de los segmentos cervicales. La médula cervical posee una forma entre redonda y ovalada y es proporcionalmente mayor que otros segmentos espinales. Existe gran cantidad de sustancia blanca debido a que presenta un abundante número de tractos ascendentes y descendentes. Y los fascículos cuniforme se encuentran evidentemente en los niveles cervicales y los segmentos cervicales según AC3, las astas posteriores y anteriores son comparativamente pequeñas, lo que deriva en una forma más redondeada que ovalada de la médula cervical superior. Sin embargo, las astas de C3 a C4 se hacen más grandes como parte de la centromesencia cervical, por lo tanto se vuelve más ovalada. En los segmentos cervicales de C4 hasta C8, las astas posteriores y anteriores son grandes, lo que refleja la inervación sensitiva y motora a la extremidad superior. A estos niveles, la médula espinal es marcadamente ovalada. También es obvia en la mielografía en los segmentos cervicales más bajos, la forma ovalada. Continuamos con los segmentos torácicos. En general, la médula torácica es redonda y las astas posteriores y anteriores son pequeñas. Desde los segmentos torácicos superiores a los inferiores existe una disminución progresiva de sustancia blanca, aunque tanto como los fascículos gracil como cuneiforme están presentes en los segmentos torácicos superiores por encima de T6, solo el fascículo gracil está presente en los segmentos torácicos inferiores por debajo de T6. También tenemos que el tamaño pequeño de las heces posteriores y anteriores hace que la sustancia blanca en los segmentos torácicos parezca proporcionalmente grande. Como se observa en una mielografía a nivel torácico medio, aproximadamente existe más espacio alrededor de la médula que en los segmentos cervicales más bajos. Dos estructuras especialmente evidentes en la sustancia gris de la lámina 7 en los segmentos torácicos son el núcleo torácico posterior o el núcleo dorsal de Clark, que viene en la tabla anterior, y en el asta lateral. El núcleo torácico posterior, un grupo celular prominente situado medialmente, contiene neuronas cuyos axones van a proyectar al cerebelo. El asta lateral es una elevación hacia el cordón lateral constituida por la columna celular intermedio lateral. Estas células son neuronas simpáticas preganglionales cuyos axones terminan en los ganglios paravertebrales o en los ganglios prevertebrales. Continuamos con los segmentos lumbares. En los niveles lumbares de la médula también es redonda, las astas posteriores y anteriores son grandes y hay considerablemente menos sustancia blanca que en los segmentos más altos. Por consiguiente, las astas anteriores y posteriores aparecen proporcionalmente grandes, al contrario de lo que ocurre en los segmentos torácicos. Al igual que lo que sucede en los segmentos cervicales, el tamaño proporcionalmente grande de las astas posteriores y anteriores en los segmentos lumbares se corresponde por las aferencias sensitivas y aferencias motoras de la extremidad inferior. El núcleo torácico posterior, el de Clark, generalmente destaca en los segmentos L1 y posiblemente en L2. A medida que descienden las raíces posteriores y anteriores en las porciones más caudales del sacral, forman fascículos alrededor de los segmentos de la médula espinal, lumbares inferiores y sacros. Las mielografías en estos niveles ilustran claramente la posición de las raíces en relación con la médula espinal y cómo se agrupan mientras descienden para formar la caudequina en la cisterna lumbar. Continuamos con los segmentos sacros. La médula espinal es redondeada, es más pequeña, consta de principalmente sustancia gris. La sustancia blanca forma una capa relativamente fina. La sustancia gris intermedia entre los segmentos C3, S2 y S4 y contiene somas de neuronas parasimpáticas preganglionares y el núcleo visceromotor sacro. La sustancia gelatinosa de la lámina 2 es especialmente evidente en los segmentos sacros. En los niveles en estos niveles, la médula es pequeña, está rodeada por las raíces posteriores que descienden dentro del sacro. Las raíces pasan caudalmente para formar la caudequina o cola de caballo. El espacio subaracnoideo que rodea la médula lumbar sacrohipoxígea se continúa con el espacio de la cisterna lumbar. Una mielografía a nivel de la cisterna lumbar muestra las raíces que forman la cola de caballo, aunque no la médula espinal, como se observa. Continuamos con su irrigación. La irrigación de la médula espinal va a provenir de las arterias espinales anterior y posterior, derecha e izquierda. Las ramas segmentarias que van a irrigar las raíces posterior y anterior y los ganglios raquídeos son las arterias radiculares, y las ramas que sobrepasan las raíces para irrigar directamente la médula son las arterias medulares espinales. Una arteria medular espinal especialmente grande, la arteria Adam-Kiewit, se encuentra frecuentemente a nivel de L2. Este vaso es una fuente importante de aporte de sangre a la médula y debe preservarse durante una cirugía en esta región. A cada nivel, las ramas terminales de las arterias medulares espinales se anastomosan para formar una red arterial, la vasocorona arterial en la superficie de la médula espinal. La mayor parte de la sustancia gris y las partes adyacentes de la sustancia blanca están irrigadas por las ramas centrales de la arteria espinal anterior. Los traumatismos, como una hiperextensión de la columna cervical o el daño mecánico a la médula, pueden producir una oclusión o un espasmo espinal anterior, un espasmo de la arteria espinal anterior, y va a dar como resultado una lesión bilateral de la médula cervical o síndrome central de la médula cervical. Y estas son las referencias y eso sería todo.